Muy buenas amigos de Mundo Ortega, en el día de hoy vamos a reflexionar a las mayores decepciones de la UEFA Champions League desde 2015 hasta la edición de 2024. La 2025 está. Vamos a ello. En este video repasamos las mayores decepciones de cada Champions League desde 2014 hasta 2024. Equipos que llegaban como favoritos y terminaron haciendo el ridículo, desde caídas inesperadas hasta fracasos históricos. El Manchester United regresaba a la Champions con la intención de volver a competir en la élite. Tras una etapa inestable post-Ferguson, el equipo de Louis van Gaal había invertido fuerte y tenía una plantilla de nivel. David De Gea, Juan Mata, Wayne Rooney, Anthony Martial, Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger y Ander Herrera. Sí, en la época sonaba muy bien, ahora suenan como cool. Entre otros. El grupo que les tocó parecía favorable: Wolfsburgo, PSV Eindhoven y CSKA Moscú. Todo apuntaba a una clasificación sin grandes sobresaltos. Pero el rendimiento fue muy por debajo de lo esperado. El United solo ganó 2 de los 6 partidos. Empató 2 y perdió 2, incluyendo una derrota decisiva ante el Wolfsburgo por 3-2 en la última jornada, que los dejó fuera de los octavos de final. El PSV terminó segundo del grupo, con un plantel claramente inferior. Los errores defensivos, la falta de contundencia ofensiva y una estructura de juego demasiado rígida fueron señalados como responsables del fracaso. Memphis, fichado por 30 millones de euros, no respondió. Rooney ya mostraba una curva descendente y la figura más destacada fue De Gea, lo que habla del sufrimiento defensivo del equipo. No solo quedaron fuera de la Champions en fase de grupos, sino que en la Europa League también serían eliminados. El proyecto de Van Gaal quedó muy tocado y, pese a ganar la FA Cup ese mismo año, su salida era inevitable. Para un club como el Manchester United, no pasar de grupo en una zona accesible fue una decepción mayúscula. Pues normal. El Tottenham llegaba a la Champions como uno de los equipos más en forma de Inglaterra. Venían de terminar terceros en la Premier League con un proyecto joven y sólido bajo el mando de Mauricio Pochettino. Tenían una base muy prometedora: Harry Kane, Christian Eriksen, Dele Alli, Heung-min Son, Hugo Lloris, Toby Alderweireld, entre otros. El sorteo los ubicó en un grupo considerado accesible: Mónaco, Bayer Leverkusen y CSKA Moscú. A priori, los Spurs debían pelear el primer lugar. Pero la realidad fue completamente distinta. Tottenham solo ganó 2 partidos de los 6 disputados, ambos ante el CSKA. Perdió los 2 enfrentamientos con el Leverkusen y no pudo contra el Mónaco, que terminaría líder del grupo y sorprendiendo a Europa con su estilo ofensivo. Terminaron terceros de grupo, con 6 puntos, y fueron eliminados en la fase de grupos. Ni siquiera lograron pelear hasta el final. La imagen dejada fue pobre, especialmente en Wembley, donde hicieron de local y no lograron imponerse. El golpe De cuando el Tottenham jugaba en Wembley 2. fue importante para un proyecto que apuntaba alto. Harry Kane y Dele Alli no lograron marcar la diferencia, y el rendimiento del equipo fue inconsistente. Aunque luego tendrían mejores campañas europeas, esta eliminación temprana fue una clara señal de que aún no estaban listos para competir al más alto nivel continental. Para un equipo inglés en pleno crecimiento, con una plantilla muy competitiva y un grupo manejable, quedar fuera en fase de grupos fue una gran decepción. En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain rompió el mercado del fútbol. Pagó 222... Paris Saint-Germain, no es Paris Saint-Germain. Perdón. Es Paris Saint-Germain. millones de euros por Neymar, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia. Y semanas después, incorporó a Kylian Mbappé por 180 millones. En total, más de 400 millones de euros en 2 jugadores. El objetivo era claro: dejar de ser una promesa europea y convertirse en campeón de la Champions. La plantilla era de lujo: Neymar, Mbappé, Cavani, Verratti, Thiago Silva, Dani Alves, Di María, Rabiot, todo bajo el mando de Unai Emery. En la fase de grupos, el PSG impresionó. Goleó al Bayern Múnich 3-0 en París, marcó 25 goles en 6 partidos y terminó primero de grupo. Parecía que la inversión iba camino a dar resultados inmediatos. Pero en los octavos de final, el sorteo los emparejó con el Real Madrid, vigente bicampeón de Europa. En la ida, en el Bernabéu, el PSG empezó ganando, pero perdió 3-1. En la vuelta, ya sin Neymar por lesión, fue nuevamente superado y cayó 2-1 en el Parque de los Príncipes. El resultado global fue 5-2 para el Madrid. La eliminación fue un golpe brutal para un club que se había armado exclusivamente para ganar la Champions.
Pese a tener a dos de los jugadores más caros de la historia, el PSG quedó fuera en octavos, sin mostrar identidad ni carácter competitivo. Por segundo año consecutivo, el PSG volvió a protagonizar una de las mayores decepciones de la Champions, con un equipo plagado de estrellas y una ventaja de 2-0, conseguida en Old Trafford. Todo indicaba que iban a sellar su clasificación sin problemas. Además, el Manchester United llegaba con 9 bajas, incluyendo a Pogba suspendido, y con varios juveniles en el banco. Pero en la vuelta, en París, sucedió lo impensado. El PSG colapsó. Un gol tempranero de Lukaku y un grave error de Buffon que derivó en el segundo gol desataron los nervios. Aunque Bernat empató parcialmente, el equipo nunca se vio sólido. Hasta que en el minuto 94, un disparo desviado de Dalot fue revisado por el VAR. Penal. Rashford lo convirtió y el PSG quedó eliminado por goles de visitante. Neymar, lesionado, miraba desde la grada sin poder creerlo. Mbappé, desaparecido. La imagen de un club que invierte cientos de millones para ganar la Champions, cayendo en octavos ante un equipo con suplentes y juveniles. Una de las noches más bochornosas de su historia. La Juventus llegaba a la temporada 2019-2020 con un objetivo claro: conquistar Europa. Tras años de dominio en Italia, la Champions era la gran deuda pendiente. Tenían a Cristiano Ronaldo en su segunda temporada, acompañado por Paulo Dybala, Pjanic, Cuadrado, De Ligt, Bonucci y Szczęsny, y dirigidos por Maurizio Sarri, recién llegado desde el Chelsea. El grupo fue superado sin problemas, primeros con 5 victorias y un empate. Pero el verdadero problema llegó en octavos de final. El rival era el Olympique de Lyon, un equipo que venía de terminar séptimo en la Ligue 1 y que no había jugado partidos oficiales en casi 5 meses por la suspensión del fútbol francés debido a la pandemia. Aún así, en la ida, el Lyon ganó 1-0 en Francia con un gol de Toussaint. La Juve, sin ideas ni agresividad, no tiró al arco en todo el primer tiempo. En la vuelta, disputada en agosto y sin público, Cristiano marcó 2 goles, uno de penal y otro con un zurdazo potente. Pero el Lyon convirtió también desde los 11 metros, lo que dejó la serie con un global de 2-2. Favoreciendo a los franceses por el gol de visitante, la Juventus fue eliminada en octavos por segundo año consecutivo, esta vez frente a un equipo claramente inferior. La reacción no tardó. Al día siguiente, Maurizio Sarri fue despedido a pesar de haber ganado la Serie A. Para una institución que lleva décadas buscando la tercera Champions y que invirtió millones en un proyecto centrado en Ronaldo, caer ante un Lyon que no había jugado en meses fue una de las mayores humillaciones europeas en su historia reciente. La temporada 2020-2021 marcó un punto de quiebre en la historia reciente del Fútbol Club Barcelona. Problemas económicos, tensión en el vestuario, cambio de presidente en camino y con Ronald Koeman como nuevo entrenador. Aún así, el plantel seguía teniendo nombres de peso: Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Ter Stegen, Piqué, entre otros. En fase de grupos, compartieron zona con la Juventus. Ambos clasificaron. No me acuerdo en qué todo avanzó, pero no creo que fuera muy difícil, ¿no? Pero en la última jornada, la Juve goleó 3-0 en el Camp Nou, dejando al Barça segundo del grupo. Ese detalle fue clave. El sorteo los emparejó en octavos con se jodieron. el Paris Saint-Germain, que no solo era uno de los favoritos, sino que venía con cuentas pendientes tras la histórica remontada del 6-1 en 2017. El 16 de febrero de 2021, en la ida, el Barça cayó 4-1 en el Camp Nou, con una actuación demoledora de Kylian Mbappé, autor de un hat-trick. Aura de Kylian, aura. Fue la primera vez en toda la era Messi que el equipo recibía 4 goles en casa en Champions. La vuelta en París terminó 1-1, con un gol de Messi y otro de penal de Mbappé, sellando la eliminación con un global de 5-2. Por primera vez en 14 años, el Barcelona no llegó a los cuartos de final de la Champions League. El dato reflejaba no solo un fracaso deportivo, sino el final de un ciclo. La temporada 2021 a 2022 Otra vez el Barcelona confirmó el colapso europeo del Fútbol Club Barcelona. Ya sin Lionel Messi traspasado al PSG, el club entraba a una nueva era. Ronald Koeman comenzó la temporada como entrenador, pero tras malos resultados fue reemplazado por Xavi Hernández a mitad de la fase de grupos. Pese a los cambios, la Champions dejó una de las imágenes más duras en la historia reciente del club.
El Barça compartía el grupo E con Bayern Múnich, Benfica y Dinamo Kiev. En otras épocas habría sido candidato claro a clasificar, pero el rendimiento fue alarmante. Solo 2 goles marcados en 6 partidos. Se fueron por Europa League. Derrotas 3-0 ante el Bayern en ambas vueltas y otra goleada 3-0 sufrida en Lisboa frente al Benfica. Solo pudieron vencer al Dinamo Kiev por la mínima. El equipo terminó tercero del grupo con 7 puntos y quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde la temporada 2001. Los jóvenes como Pedri, Gavi o Ansu Fati mostraban potencial, pero no fue suficiente. La plantilla no tenía profundidad ni jerarquía para competir en Champions, y la transición sin Messi quedó expuesta desde el primer partido. La estadística fue clara: 2 goles a favor, 9 en contra y ni una sola actuación convincente ante los rivales directos. Lo del En la 23. El Barcelona también, creo. Atlético de Madrid en la Champions El Atlético. 2022-2023 fue más que una decepción. Fue un colapso total. Por primera vez en la era Simeone, el equipo terminó último en su grupo, quedando fuera no solo de los octavos de final, sino también de la Europa League, un fracaso sin matices. El grupo estaba compuesto por Porto, Bayer Leverkusen y Brujas. ¿Cómo vas a acabar último de grupo con ese equipo, con esos 3 equipos de grupo, cabrón? Equipos competitivos pero claramente inferiores en presupuesto y plantilla. El Athletic contaba con nombres importantes como Oblak, Griezmann, João Félix, Koke, De Paul, Savic, Morata y llegaba como favorito a liderar el grupo. Sin embargo, Sí, bueno, teniendo a Morata no va a llegar muy lejos. solo consiguió Morata me cae bien, pero cuando viene en los momentos muy importantes, no. Me cae muy bien, pero en los momentos importantes no. una victoria en 6 partidos. Las derrotas ante el Porto y el Brujas expusieron a un equipo sin ideas, y el empate 2-2 contra el Leverkusen en el Wanda Metropolitano, con un penal fallado por Carrasco en el último minuto, selló su eliminación. Fue una escena caótica. El penal fue repetido por VAR tras el pitido final, y aún así no lograron convertirlo. El Atlético terminó con 5 puntos, último del grupo, y firmó su peor actuación europea en una década. La Champions 2023-2024 dejó al Manchester United con una de las campañas más vergonzosas de su historia reciente. El equipo dirigido por Erik ten Hag quedó eliminado en la fase de grupos, terminando último, sin clasificar siquiera a la Europa League. Compartieron el grupo A con Bayern Múnich, Galatasaray y Copenhague. Aunque el Bayern era claramente el favorito, el segundo lugar parecía al alcance. Pero el United apenas sumó 4 puntos en 6 partidos, una victoria, un empate y 4 derrotas. En la última jornada debían vencer al Bayern para seguir con vida, pero cayeron 1-0 en Old Trafford sin mostrar argumentos. El equipo tenía nombres de peso: Bruno Fernández, Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Varane, Casemiro, Onana, entre otros. Pero la defensa fue endeble, el mediocampo desorganizado y la dirección táctica muy cuestionada. Para un club que invierte millones temporada tras temporada y que fue campeón europeo en 3 ocasiones, quedar fuera en fase de grupos con ese rendimiento fue una humillación histórica. Joder. Suscríbete. Joder, eso fue una humillación histórica. Y bueno, mira, hasta aquí las mayores humillaciones de Champions League desde 2015 a 2024. Nada, espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajo si conocen alguna que haya sido anterior o de año, de esta temporada 2024, 2025, y déjenme aquí abajo en los comentarios. Y nada más, denle like, suscríbanse, y si quieren dejar un comentario bonito me lo dejan. Si es feo se lo pueden ahorrar. Bien, señores.